No, esto no es posible. Esto no puede ser, es que... Yo estaba en el pasillo, buscando a alguien que me dijera algo sobre Vale. De pronto salió un médico, preguntó por un familiar de la señorita Pérez y le dije que evidentemente pues era yo. Y él me dijo algo así como que habían hecho todo lo posible, pero que no habían logrado nada, que se les había ido, que se murió. No, pero ¿de qué operación estás hablando? Es que ella no la tenían que operar de ninguna cosa. Es que... Así que no puede ser, no, además fuimos nosotros. Tiene que haber una explicación. Es que tiene que haber una explicación, por Dios. Claro, Lucas, ya sé lo que pasó. La encontraron ahí y la operaron por error. ¿Qué? Se murió. No. Ay, por favor, Castro, ¿cómo se le ocurre que yo voy a desenchufar la computadora? A ver, si yo estaba trabajando, estaba haciendo algo muy importante y seguramente se me borró, porque eso se apagó. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es tan tonto lo que pasó que no le encuentro ninguna explicación. Pues yo sí le encuentro una explicación. A lo mejor yo moví la computadora y cuando la moví, entonces se desconectó. Pero perdón por haberlo llamado por algo tan tonto. No se preocupe. Si me quería llamar, pues me lo hubiera dicho así directo, no pasa nada. Ay, Castro, por favor. Bueno, pero ya, Castro, ya que está aquí, si quiere, no sé, se toma un café, un té conmigo. No, muchas gracias. Tengo mucho trabajo que hacer. Ahí está su computadora, ya está lista. Castro, si se me descompone algo, usted puede venir, yo lo llamo. Lo de Miriam yo ya lo sabía, pero lo tuyo, eso sí me sorprendió. En serio, pero ¿no estás enojada, Elo? Ay, pero ¿cómo voy a estar enojada por una cosa así, por favor? Ay, bueno, pues es que no sé, pensamos que, pues igual es raro, ¿no? Que tus amigas estén enamoradas de tus hijos, sí. Pues ¿cómo no van a estar enamoradas si son un encanto? Aquí tienes. ¿Me traes agüita, por favor? Si son un encanto, cada uno en su estilo, completamente diferente. Sí. Son un encanto. Así que, adelante, que viva el amor. Ay, qué bueno que lo tomaste bien, te amo, amiga. Ay, claro. Necesitamos hablar con alguna autoridad de esta clínica. Alguien nos tiene que responder. Es que nadie responde, por Dios. Es que no puede ser. Tenemos que seguir preguntando. Yo no puedo imaginar este mundo sin Vale. Esto es una locura, te lo juro que es una locura. No, es que más que una locura, es una tragedia. No tiene ningún sentido, por Dios. Señorita, usted nos tiene que dar alguna explicación. La paciente, Valentina Pérez, por favor. Me dijeron que murió en la operación. Pero es que no puede ser, porque ayer no la tenían que operar de nada. Yo exijo una explicación. Ay, no, bueno, pues sí. Sí, mire, lo que pasa es que todo fue una confusión porque la verdad es que yo no veo muy bien, ¿no? Yo tengo, voy a hacer astigmatismo, entonces... ¿Qué fue lo que pasó? Sí, señorita, por favor. Bueno, es que yo me la llevé al quirófano y eso fue lo que pasó. ¿La operaron? Sí, le pusieron la anestesia y cuando le pusieron la anestesia pues se quedó dormidita, ¿no? Y después empezó la operación, pero ella no resistió. Y es que todo fue una confusión, ¿eh? Porque, mire, yo tenía aquí en mis registros otra Valeria Pérez. Y entonces, pues, me confundí porque es igual que la suya de ustedes. No, la mía es Valentina. ¡La mía! La difunta estaba casada con los dos. No. Ay, pues lo siento mucho por su pérdida de los dos. Pero es que ya son 3 porque entonces a mí me van a correr de mi trabajo porque lo que pasó, perdón, disculpe. ¿Qué puedo con él? Yo ya no puedo más. Me cansé de verdad. Salma es hermosa, es joven, es exitosa. Lo tiene todo, tengo todo para estar bien. Y me tienes a mí. Me tienes a mí, que te quiero de verdad. Lo que yo siento por ti es real, Salma. Yo puedo hacerte feliz. Sí, es cierto. Te tengo a ti y no te voy a dejar ir. Bien, chicos. Chicos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? No hemos empezado a grabar. Chicos, corten. Corten. Es un beso. Grábalo. Sacan todos de ahí. Grábalo. Pañale la cámara, eso es. Grabando, todos grabando. Vamos a grabar. Vamos. Ahí. 5, 4... Perdóname, señor. Y perdóname tú, Vale. Donde quiera que estés. Ya debes ser un ángel más en el cielo. Me siento tan culpable.
hasta dónde te llevé. Cuando te conocí, eras una mujer feliz. Tranquila con tu familia, con tu hijo. Hoy es el comienzo de una nueva vida para usted. Aquí está, mira, como te gusta, tu café y unas galletitas. Ahí está. Lucas, yo soy una buena persona. ¿Cómo voy a ser feliz pensando que alguien está sufriendo por esa felicidad? La verdad es que no quiero aparentar lo que no soy. Quiero que conozcan a la verdadera Valentina Pérez. Nunca ni nadie, nunca nada nos va a separar. Nuestro amor llegó para quedarse. Me vas a hacer mucha falta. Siempre vas a estar conmigo, ¿vale? Te voy a extrañar mucho. Te estaba buscando. Tenemos que ir a casa de Vale a decir lo que pasó. Sí, claro. Obvio, primero hay que encargarse de los trámites de aquí, pero yo lo hago. Y, ¿sabes? Decidí que me voy a hacer cargo de Tomás. ¿Tú? Por supuesto. Te debes estar sintiendo muy culpable. Después de todo empezó por tu bendita idea de ese concurso. Mira hasta dónde llegó. Tienes razón. Estoy lleno de culpa. Pero también estoy lleno de amor. Aunque no lo creas, yo tengo una conexión muy especial con ese niño. Castro, no sé qué está pasando. Se me está inundando toda la oficina. Ando, ¿Sí? claro, ¿no? Aquí ni llueve y abajo, pues, como que no hay ningún caño ni nada. No sé. Mira, por favor, revise. No, pues la verdad es, pues, yo no sé de dónde viene todo eso, ¿eh? Sí, yo menos, imagínese. Pues, nada más que allá abajo, en el segundo piso, pues se haya roto una tubería, pero aquí no hay. Castro, no, es del segundo piso, es de aquí, de este piso, como que brota el agua de aquí, ¿ve? Revise tranquilo, Castro. A ver. Dice que no hay prisa. ¿Y usted qué hace? Trabaje, Castro, trabaje tranquilo. Sí, pues como si pudiera. ¿Qué? ¿Encontró el desperfecto, Castro? No, yo aquí veo todo bien perfectísimo, perfecto. Así, bien. ¿Está bien? Sí, demasiadamente bien. Sí. Oiga, de verdad que si usted pues, no saca las piernas de aquí, pues yo voy a hacer un desastre y pues, no vaya a brotar más agua, ¿no? Ay, perdón. Entonces, ¿qué opinas de lo que te mostré? Me parece buena inversión. ¿Sigo adelante con las negociaciones? Sí, sigue adelante y cualquier cosa me llamas, ¿eh? Perfecto. Carlos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y vestido de incógnito? Vine a ver a Benicio. Yo lo llamé porque necesitaba ayuda con una operación. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? No tenía nada que hacer y quise venir a platicar con mi hija. Ay, no me digas, qué milagro. ¿Que tus modelitos hoy estaban ocupados? Casi todos. Bueno, no llame a mi favorito. Ya sabes que eso del placer que se aplaza es más placer. Adiós, Vini. Adiós. ¿Y le falta mucho, Castro? Ya mero. Hola, mi reina. ¡Mamá! Tenemos que ser fuertes. Sí.
tenemos que seguir sin ella. Vale, era como un torbellino de amor. Así es. Donde ella parecía, todo cambiaba. Ojalá descanse en paz. ¿Sabes? Yo estaba empezando a quererla. Yo también.